Pues buenas tardes a todos. Para empezar quería contaros una historia. El 27 de enero de 1986, los ingenieros de la empresa Morton Thiokol estaban nerviosísimos, expectantes del pronóstico del tiempo para el día siguiente. Porque el día siguiente, el 28 de enero de 1986, se iba a lanzar el transbordador espacial Challenger desde Cabo Cañaveral. Y en Morton Thiokol, en esta empresa, habían diseñado y habían construido los tanques de combustible para el transbordador espacial. Los ingenieros sabían que si la temperatura del aire al día siguiente era demasiado baja, se corría el riesgo de que unas juntas de esos depósitos de combustible que ellos habían diseñado no funcionaran correctamente. Si eso sucedía, si las juntas no funcionaban correctamente, podían dejar pasar el combustible y eso podía crear una explosión. Todos sus temores se vieron confirmados cuando vieron el pronóstico del tiempo. La temperatura para el día siguiente iba a ser demasiado baja. Así que pidieron al ingeniero jefe de Morton Thiokol que hablara con los responsables de la NASA para tratar de suspender el lanzamiento del Challenger. El ingeniero jefe hizo una presentación oral a los responsables de la NASA a través de videoconferencia, pero no consiguió persuadirles de que detuvieran el lanzamiento. El 28 de enero de 1986, por la mañana, temprano, se lanzó el transbordador espacial Challenger. Y esto es lo que sucedió a los pocos segundos del lanzamiento. Explotó. Y en esa explosión perecieron los 7 tripulantes de la nave. Y todo porque el ingeniero jefe de Morton Thiokol no había conseguido persuadir a los responsables de la NASA de que detuvieran el lanzamiento. Esto es un ejemplo muy dramático, quizá un poco exagerado, de lo que sucede cuando no somos capaces de persuadir a las audiencias a las que estamos hablando. En nuestro caso, no nos vamos a encontrar en una situación tan tremenda, tan dramática, pero siempre es conveniente que nuestras presentaciones orales sean persuasivas, que consigamos persuadir a nuestras audiencias. En este seminario os voy a hablar brevemente de lo que creo yo que son los 3 puntos fundamentales, los 3 aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar en público para persuadir a nuestras audiencias. Esos aspectos son los que podéis ver en la diapositiva. Por un lado, tener muy claro el objetivo de lo que queremos conseguir con nuestra presentación. Por otro lado, plantearnos qué queremos que haga la audiencia. Y por otro lado, el empleo de las emociones. Vamos al lío, vamos a empezar. Vamos a hablar primero del objetivo, del propósito de una presentación. Para hablar de esto, yo os quería preguntar a vosotros que me dijerais ¿cuál os parece que puede ser el objetivo, el propósito de una presentación oral? Y para responder, puesto que estamos haciéndolo online, por favor, metedos en esta página web, menti.com, y os voy a presentar ahora en la pantalla una página web con un código. Os podéis meter en menti.com desde el móvil o desde otra pestaña del navegador. Pero eso, os metéis y ahí vais a ver la pregunta. Con el código que os voy a dar ahora mismo podréis contestar a esa pregunta que es ¿cuál es el objetivo de una presentación oral? Podéis dar hasta 3 respuestas. Voy a dejar de compartir esto para poder compartir la otra. Vamos a ver. Vale, un segundito. Que no tenía. Ahí estamos. Vale, ahí lo tenéis. El código, no sé si lo veis arriba porque a mí me lo tapa la barrita de Zoom, es 32385605. ¿Vale? Os metéis en menti.com y con ese código 32385605 podéis responder. Según vayáis respondiendo, las respuestas van a ir saliendo en la pantalla. Si todo va bien, claro.
Vale, ahí está. Ahí ya va, hay gente respondiendo. Vale, ahí vamos viendo ya lo que vais contestando. Vender un producto, informar, divulgar, transmitir ideas, difundir, inspirar, informar, convencer, comunicar, transmitir. Vale, informar es lo que más... Vale, persuadir, inspirar, comunicar. Bueno, parece que lo que predomina sobre todo es transmitir, informar, persuadir, convencer, comunicar. Más o menos esas son las ideas. No sé si queda alguien, pero bueno, con esto es suficiente. Vamos a volver a la presentación. Todo eso que habéis dicho es cierto, es verdad. Todas esas palabras tienen que ver con los objetivos de una presentación. Y está muy bien, está muy bien. Pero si yo tuviera que elegir una palabra, esa palabra estaba también en esa nube de puntos, alguien la ha puesto, y es inspirar. Porque al final el propósito de toda presentación es inspirar, pero inspirar un cambio. No inspirar cualquier cosa, inspirar un cambio en nuestras audiencias. ¿Por qué es inspirar un cambio? Porque al final nosotros cuando hacemos una presentación lo que queremos es que nuestra audiencia cambie en algo, cambie en su forma de pensar o en su forma de actuar. Si no, una presentación no tiene mucho sentido. Mirad, os pongo unos ejemplos para que lo veáis más claro. Por ejemplo, si yo voy a un congreso, a muchos científicos les preguntan ¿para qué va al congreso? ¿Para qué va a dar un examen en el congreso? Y la respuesta suele ser para informar, para contar lo que estoy haciendo en el laboratorio, para exponer los últimos resultados que he obtenido, respuestas así. En realidad, eso es muy simple porque informar es de perogrullo. Si estamos haciendo una presentación oral, estamos comunicando, y si estamos comunicando, estamos transmitiendo información. Es de perogrullo. Tenemos que ir un paso más allá. Si yo tengo la oportunidad de hablar en un congreso, yo debería intentar conseguir algo más de mi audiencia. Por ejemplo, yo puedo querer buscar colaboraciones para un próximo proyecto, así que podría querer persuadir a parte de mi audiencia para que colaboren conmigo en próximos proyectos. Ese sería el cambio que les voy a inspirar. No hace falta que sean grandes cambios, no hace falta cambiar la vida de la gente, pero sí pequeños cambios que puedan ser importantes, tanto para la audiencia como para el ponente. En un congreso también puedo querer que me financien un proyecto de investigación, por ejemplo. Así que tendría que persuadir a parte de mi audiencia para que lo haga, si es que tiene esa capacidad. Por ejemplo, en un seminario o en una reunión de departamento o de empresa, puedo querer que se modifiquen los procedimientos o los métodos que estamos empleando hasta el momento o iniciar un nuevo proyecto. Todo eso son cambios que yo puedo inspirar y para eso tengo que persuadir. En el ámbito académico, por ejemplo, si voy a leer un trabajo de fin de máster o una tesis doctoral o me he presentado a una oposición, quiero lo mismo, quiero inspirar a la audiencia, que en ese caso va a ser un tribunal, para que me pongan la máxima nota posible o me den la plaza, ese tipo de cuestiones. E incluso en un curso también puedo inspirar a mis estudiantes, a los asistentes al curso, para que cambien su forma de pensar sobre el tema del que les estoy enseñando y que a partir de ese momento hagan las cosas de otra manera. Siempre queremos inspirar un cambio. Para conseguir este propósito, necesitamos además lograr 3 objetivos específicos. El primero de esos objetivos es conectar con la audiencia. El ponente necesita establecer un hilo de comunicación con la audiencia. Es como si la audiencia tuviera un extremo de un hilo telefónico y el ponente tuviera el otro extremo. Necesito que estén unidos esos 2 teléfonos a través de un hilo. O, dicho de otra manera, utilizando otra metáfora, sería, por ejemplo, construir un puente entre el ponente y la audiencia. Una vez que tengo construido ese puente, yo ya puedo hacer pasar información. Si el puente no está construido o el hilo telefónico se ha cortado, yo puedo transmitir la información,
pero la información o no le va a llegar a la audiencia, o no la va a incorporar, o la va a dejar pasar, porque no ha conectado con el ponente. Tenemos que establecer esa conexión. ¿Cómo podemos conectar con la audiencia? ¿Cómo podemos establecer esa conexión? ¿Cómo podemos construir el puente? Esa conexión se puede establecer desde el plano intelectual. Es decir, podemos estimular a la audiencia intelectualmente. Esto funciona, así se puede conectar. Pero esta conexión suele ser una conexión más débil y además que no le funciona a todo el mundo, porque no todas las personas estamos en el mismo plano intelectual, ni nos estimulan las mismas cosas. Sin embargo, utilizando emociones es muchísimo más fácil construir el puente, es muchísimo más fácil conectar con la audiencia. Así que para conectar es importante empezar transmitiendo emociones. El segundo objetivo que tenemos que plantearnos es procurar mantener la atención de la audiencia. Hemos conectado con la audiencia, pero ahora tenemos que mantener la atención a lo largo de la charla. Se estima que las personas tenemos muy poquita capacidad de mantener la atención realmente. Hay gente que dice que no más de un cuartito de hora, como mucho 18 minutos, podemos estar concentrados en un tema en concreto sin que la cabeza vuele. Ese es el motivo por el que algunas charlas, algunos eventos divulgativos tienen duraciones de las charlas tan cortas, como por ejemplo las charlas TED, que me imagino que conocéis, que tienen una duración aproximada de 15 minutos. O también en España tenemos eventos de divulgación como Naucas o Desgranando Ciencia, que tienen también duraciones de entre 10 y 15 minutos. Las charlas Ignite, por ejemplo, duran solo 5 minutos. Y el concurso Tesis en 3 minutos dura eso, 3 minutos. Todo eso es para poder concentrar la información de tal manera que la audiencia esté atenta todo el tiempo al contenido del discurso, al contenido de la presentación. Pero ¿qué ocurre si nos piden hablar durante más tiempo, 30 minutos, 45 minutos, una hora o en un curso incluso más? Claro, no podemos decir, no, mira, mi charla solo puede durar 15 minutos porque si no es que la gente vuelve. No podemos decir eso. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, eso lo ilustro en este caso con un coche. Si imaginaos que vamos a iniciar un viaje, cargamos el depósito de combustible, hoy en día no lo cargamos mucho porque está muy caro, pero bueno, en principio lo cargamos de combustible y según iniciamos el viaje, cada vez vamos gastando gasolina y llega un momento que nos quedamos sin gasolina. Tenemos que parar a repostar. Algo así tenemos que hacer también con la atención de la audiencia. La audiencia poco a poco va a ir perdiendo la atención, así que cada tanto tiempo tenemos que recargar esa atención, tenemos que reconectar con la audiencia. ¿Cómo reconectamos? Del mismo modo que hemos conectado al principio, utilizando emociones. Podemos meter emociones en historias, en ilustraciones, en anécdotas, en chistes, en metáforas, en ejemplos. De esa manera, cada tanto tiempo vamos reconectando. Y el último objetivo que tenemos que tener en cuenta para lograr el propósito general, que es inspirar un cambio, es fomentar el recuerdo. Si nosotros queremos inspirar a nuestra audiencia, pero la audiencia, una vez que apaga el ordenador o sale de la sala donde estamos hablando, se olvida de lo que hemos hablado, evidentemente no vamos a conseguir que cambie en absolutamente nada. No les vamos a poder persuadir de que cambien. Para inspirar ese cambio tenemos que fomentar el recuerdo, tenemos que conseguir que se acuerden de nosotros, que nuestra presentación sea memorable. Para fomentar el recuerdo también podemos utilizar emociones, lo vamos a ver un poquito más tarde otra vez. Pero además podemos usar una pequeña estratégica muy sencilla. Si nosotros queremos que la audiencia recuerde nuestro mensaje o determinadas palabras clave, podemos decir ese mensaje o esas palabras clave al principio de la charla, porque se recuerda mejor lo primero que te dicen, al final de la charla, porque se recuerda mejor lo último que te dicen, podemos repetirlo mucho o podemos decir esa frase, ese mensaje o esas palabras clave de una forma llamativa, de una forma que llame la atención. De esas maneras se facilita el recuerdo.
no hace falta utilizarlas todas. Tampoco es cuestión de abusar y decir lo mismo un montón de veces al principio, al final, de forma llamativa, pero sí utilizar algunas de estas formas. He comentado que una de las cosas que podemos hacer, que podemos repetir o decir al principio o al final o de forma llamativa, es el mensaje. Es muy importante tener un buen mensaje. Cuando digo un mensaje me refiero a un solo mensaje, porque en muchas ocasiones hay ponentes que se plantean que tienen varios mensajes que transmitir en una sola charla. Deberíamos tener un solo mensaje. Y la razón es muy simple, es muy sencilla. Se recuerda mucho mejor un solo mensaje que varios mensajes. Si tenemos un solo mensaje es más fácil que la audiencia nos recuerde. ¿Cómo podemos preparar, cómo podemos elaborar este mensaje? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el mensaje tiene que constituir la esencia de todo el discurso. Deberíamos ser capaces de resumir, de extraer esa esencia en una sola frase. Una frase que tenga sujeto y predicado, una frase completa. Esto no es nada fácil, porque si uno tiene que hablar una hora, ahí hay muchísimas ideas que va a transmitir y recoger un mensaje de todas esas ideas es difícil. Pero si lo conseguimos, tenemos casi garantizado el éxito de poder persuadir a nuestra audiencia. Además de eso, el mensaje tiene que tener 4 características. El mensaje debería ser claro, que no dé lugar a interpretaciones, o mejor dicho, a malinterpretaciones, que sea muy claro. En segundo lugar, que sea conciso, porque cuanto más corto sea, más fácil de recordar va a ser. Y además debería llevar una acción y un beneficio. ¿Por qué en el mensaje deberíamos incluir una acción? Muy sencillo. Si el propósito de la presentación es inspirar un cambio, ese cambio implica acción, implica movimiento, implica pasar de un punto a otro. Esa es la acción que tenemos que meter en nuestro mensaje. ¿Y por qué tiene que haber un beneficio? Porque si no hay beneficio, no hay motivación para el cambio. Las personas, si no nos motivamos, no queremos cambiar. Si no vemos un beneficio, no queremos cambiar. Del mismo modo que el cambio no tiene que ser magnífico, no tiene que ser enorme, el beneficio tampoco tiene por qué serlo. Puede ser un pequeño beneficio que afecte a las personas que nos están escuchando nada más, pero que para ellas sea importante. Pero es que ni siquiera hace falta que afecte a esas personas en particular. Puede ser un beneficio que afecte a compañeros de trabajo, a su departamento, a su empresa, a sus familiares, a sus amigos, no sé, a su país, da igual, a la naturaleza, al mundo, da igual. La cuestión es que haya un pequeño beneficio que ellos perciban que va a ocurrir si se persuaden de cambiar. Así debería ser el mensaje. Después de hablar del objetivo y del mensaje, vamos a hablar un poquito de la audiencia. Para muchas personas, lo más importante a la hora de planificar, a la hora de preparar una presentación, es el discurso, es el contenido que va a tener, es la información, son los datos. Para otras personas, lo más importante es el ponente, es la persona que va a dar el discurso, la que va a hablar en público, porque lo tiene que hacer bien y además, como es uno mismo, pues uno normalmente se da más importancia. Para otras personas, lo más importante es la pantalla. Por eso apagan las luces para que la pantalla se vea bien, porque en la pantalla es donde vamos a colocar los datos que queremos transmitir. Y también porque en la pantalla vamos a colocar imágenes y otros elementos visuales que facilitarán el recuerdo. Pero en realidad, a la hora de preparar una presentación, donde deberíamos poner el foco es siempre en la audiencia. ¿Por qué? Porque la audiencia es la que va a cambiar. Nosotros queremos inspirar un cambio, queremos persuadir a una audiencia para que cambie. Así que el foco lo tenemos que poner en la audiencia. No deberíamos contar, no deberíamos incluir en nuestro discurso información o elementos que no contribuyan a que la audiencia satisfaga, por un lado, sus necesidades y por el otro lado, sus expectativas. Por muy importante que nos parezca
una información, si la audiencia no necesita tener esa información para que se produzca el cambio, o no espera que le demos esa información o ese tipo de información, no deberíamos incluirla. Así que deberíamos hacer una investigación bastante importante, bastante en profundidad sobre la audiencia. Deberíamos saber cuáles son las necesidades que tiene la audiencia y cuáles son sus expectativas, qué espera que le contemos. Esa es una investigación que deberíamos hacer siempre al planificar. Pero además, deberíamos conocer todo lo que podamos de la audiencia, de otras cuestiones que a lo mejor son menos importantes, pero que pueden ser necesarias también. Por ejemplo, cuestiones de tipo demográfico, la edad que tienen esas personas, dónde residen, cuál es su cultura, qué idioma hablan. Incluso si hablan nuestro propio idioma y son de otra cultura, qué choques culturales puede haber. Por ejemplo, yo tengo un amigo que trabaja en una empresa de ingeniería y su jefe es argentino. Ellos están especializados en la construcción de muros verticales. Yo antes de hablar con él pensé que todos los muros eran verticales, porque yo de este tema no sé nada. Pero luego ya me explicó que no, que también hay muros inclinados, claro. Ellos se especializan en muros verticales. Pues bien, cuando su jefe argentino habla sobre la especialización que tienen en su empresa, él no dice muros verticales, él dice muros parados, porque en Argentina estar de pie es estar parado. Es lo mismo. Entonces, para él, un muro que está vertical es un muro parado. Pero para nosotros resulta muy chocante eso, porque para nosotros un muro parado es un muro que no se mueve, ¿no? y entendemos que todos los muros son inmóviles, los muros no se mueven. Entonces mi amigo está harto de decirle que cuando hable para españoles diga que están especializados en muros verticales. Eso es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. Pero muchas cosas más. Por ejemplo, también es muy bueno saber cómo ha transcurrido el día de las personas que nos van a escuchar. Por ejemplo, en un congreso, ¿es la primera charla que escuchan? ¿Es la última charla que escuchan? ¿Es la primera charla después de la comida? ¿Cuántas charlas llevan escuchadas antes de la nuestra? Todas esas cosas son importantes. Deberíamos conocerlas para poder planificar adecuadamente nuestra charla. Ahora voy a hacer otra pregunta también para responder con Menti. Y es la siguiente. Os voy a dar 3 opciones. Y es preguntaros de estas 3 opciones cuál creéis que contribuye más a la persuasión de una audiencia cuando hablamos en público. Por un lado, el contenido del discurso, es decir, la información, los datos. Por otro lado, el prestigio del ponente. O por otro lado, las emociones que vayamos a incluir en la presentación. ¿Vale? El código debe ser el mismo. Voy a compartir la otra pantalla para que podáis responder. Pero el código debería ser el mismo. Ahí está. Sí, el código es el mismo. Bueno, ahí ya tenéis. La información, las emociones o el prestigio del ponente. ¿Qué es lo que contribuye más? Bueno, va ganando de calle las emociones con mucha diferencia. Nadie dice la información. No me extraña, porque estamos todos hartos de ver presentaciones cargadísimas de información y que al final eso no son inspiradoras. Bueno, habéis contestado 19, realmente no sé cuántos estamos, pero bueno, está claro, creo que podemos continuar. La verdad, tengo que decir que la pregunta tenía truco. La pregunta tenía truco. ¿Por qué tenía truco? Porque los tres aspectos contribuyen por igual. Y esto lo decía ya hace 2400 años Aristóteles. Aristóteles en su libro La retórica decía que un discurso persuasivo tenía que tener los 3 aspectos. Tenía que tener logos, tenía que tener ethos y tenía que tener pathos.
Con logos, Aristóteles se refería a la información, al contenido intelectual, a los datos. La gente que trabajamos en ciencia, con esto no solemos tener problemas en absoluto. Identificamos bien lo que es información de lo que no lo es y estamos acostumbrados a meter cantidades ingentes de información en nuestras presentaciones. De hecho, sí que en realidad tenemos un problema y es el exceso de información. Deberíamos introducir bastante menos información de la que metemos, dando espacio para historias, para ilustraciones, para emociones, para todo esto. Además del logos, Aristóteles hablaba del ethos. Cuando hablaba del ethos en dos sentidos. Por un lado, hablaba del ethos en el sentido de raíz etimológica de la ética y por otro lado del prestigio. Lo de la ética no lo he puesto en la pregunta, pero ethos para Aristóteles incluía las dos cosas. Incluía la ética y el prestigio. ¿A qué se refería con la ética? Pues Aristóteles lo que decía es que nos dejamos persuadir mejor por una persona que nos parezca buena que por una persona que nos parezca mala. Y fijaos que digo que nos parezca, no que lo sea, porque normalmente no conocemos al ponente o raramente conocemos al ponente y no sabemos si realmente es una buena persona o no. Pero sí es verdad que nos puede parecer que sea una buena persona, nos puede parecer que no lo es. Para mí un ejemplo sencillísimo de esto es la diferencia entre dos expresidentes de Estados Unidos. Yo creo que la mayoría nos dejaríamos persuadir mucho más fácilmente por Barack Obama, porque nos parece mejor persona, que por Donald Trump, que nos parece a la mayoría peor persona. Eso en cuanto a la ética. Pero también Aristóteles con eso se refería al prestigio. Y para hablar de prestigio, os quería preguntar si alguien sabe quién es Joshua Bell. Si alguien lo conoce, le pediría que conectara el micrófono y nos lo comentara. ¿Alguien lo conoce? ¿No? ¿Nadie? 2 segundos más, ¿no? El violinista. ¿Perdón? El violinista del Metro. Efectivamente, el violinista. Y además lo conoces porque es el violinista del Metro, que es justo lo que voy a contar ahora mismo, efectivamente. Este es Joshua Bell. Joshua Bell es uno de los mejores violinistas del mundo. Y como estaba diciendo el compañero, ahora mismo no puedo ver tu nombre, lo siento. Es el violinista del Metro. ¿Por qué? Porque hace unos años el diario estadounidense Washington Times decidió hacer una especie de experimento y fue pedir a Joshua Bell que se llevara su Stradivarius y que tocara durante 1 hora en una estación de metro. La idea era ver cuántas de las personas que pasaban por la estación, con sus prisas y con sus cosas en la cabeza, se persuadían de quedarse a escuchar a uno de los mejores violinistas del mundo. Después de 1 hora de concierto allí en el metro tocando el violín, solamente una persona se quedó a escucharlo, una mujer. Cuando terminó de tocar y le preguntaron a la mujer por qué se había quedado a escuchar, por qué se había parado, pues ella se sorprendió y decía, joder, es que es Joshua Bell. Claro, es que esa señora resulta que esa misma semana había estado en el teatro viéndolo tocar y había pagado $75 por la entrada y ahora de repente lo tenía gratis allí en la estación de metro. Pero el resto se quedaban un momentito y seguían. O simplemente no se paraban. Seguían del tirón sin pararse a escuchar. No conseguía persuadirles de que se pararan. ¿Por qué? Porque no lo reconocían. No sabían que era uno de los mejores violinistas del mundo. Ahí es donde influye el prestigio. Si lo hubieran sabido, probablemente se habrían parado. Aristóteles, cuando hablaba del prestigio, se refería a esto, al prestigio individual de una persona. Es mucho más fácil persuadir a alguien si te reconoce, si tienes un reconocimiento, si tienes prestigio. Pero si no tienes un prestigio individual, también puede influir un prestigio colectivo. Por ejemplo, cuando hablas o cuando actúas en representación de una organización, de una empresa, de un centro de investigación, de lo que sea. A lo mejor a mí no me conocéis de nada. Alejandra me ha presentado y ha dicho soy Javier Sánchez Perona y tal. Pero si no hubiera dicho que soy científico del CSIC,
pues probablemente os inspiraría menos, os persuadiría menos. Pero el hecho de ser del CSIC hace que yo me imbuya hasta cierto punto con el prestigio de la institución y eso influye. Y hay un tercer aspecto también relacionado con el prestigio del que hablaba Aristóteles, que es el prestigio del lugar donde se está hablando. No es lo mismo hablar en una pequeña sala para un grupo reducido de personas que hablar en un gran auditorio para un número grandísimo de personas, para centenares de personas, por ejemplo. Porque se supone que no a cualquiera le dejan subirse a un escenario de un gran auditorio. Algo tendrán. Todo eso influye en el prestigio. Hemos visto logos, hemos visto datos y nos queda pazos. Pazos, como os podéis imaginar, son las emociones. Así que a partir de ahora vamos a hablar un poquito de emociones en nuestras presentaciones. Esta imagen que tenéis en la pantalla es un fotograma del nombre de la rosa. Me imagino que la mayoría habéis visto esta película. Es una película del año 1986, precisamente del año en el que sucedió la catástrofe del Challenger. Y fue la película esta dirigida por Jean-Jacques Annaud y está basada en la novela homónima de Umberto Eco. Para el que no recuerde la película o para el que no la haya visto o se haya leído el libro, el argumento es muy sencillo. Hay un crimen en una abadía benedictina y los monjes piden a un franciscano, a Guillermo de Baskerville, que vaya a la abadía a investigar ese crimen. Guillermo de Baskerville está interpretado en la película por Sean Connery, como podéis ver en la imagen, y se lleva con él a su discípulo Atso, que en la película está interpretado por Christian Slater. Hay una escena en la película en la cual Guillermo y Atso están investigando en el scriptorium. El scriptorium es la sala donde los monjes se afanan en escribir, copiar e ilustrar libros sagrados. Mientras Guillermo y Atso están precisamente mirando una ilustración, hay un monje que está trasladando una pila de libros de un lado a otro de la sala. Durante ese trayecto se le cruza un ratón y se asusta y deja caer los libros. Otro monje que lo está viendo se empieza a reír a carcajadas. Y justo en ese momento entra en escena Jorge de Burgos. Jorge de Burgos es el tercer personaje que se puede ver en este fotograma, que está así de escorzo, y los que habéis visto la película lo recordaréis que es el monje anciano ciego. Al entrar Jorge de Burgos reprende severamente al monje que se ha reído y le dice que aquel es un lugar sagrado donde no tiene espacio la risa y que además la risa no es humana, porque las personas cuando nos reímos ponemos caras y muecas de monos. Entonces Guillermo de Baskerville, que no se puede contener, le dice que eso no es así, que la risa es consustancial a la naturaleza humana y que de hecho los monos no se ríen. Entonces empieza un debate entre Guillermo y Jorge de Burgos sobre si la risa es humana o no es humana, sobre si Jesucristo se rió o no, sobre si lo dicen las escrituras o no lo dicen. Da igual. Lo importante de esto es que efectivamente hoy sabemos, de sobra, que la risa es humana, claro que es humana, igual que el resto de las emociones. De hecho, es tan consustancial a la naturaleza humana que la mayoría de las decisiones que tomamos al cabo del día, así como la respuesta a muchos de los estímulos que recibimos a lo largo del día, están basados precisamente en las emociones y no en la razón. Esto, o algo parecido, es lo que decía Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es un psicólogo que fue el primer psicólogo que recibió el Premio Nobel de Economía. Recibió el Premio Nobel de Economía porque se dio cuenta que incluso los economistas, cuando están tomando decisiones sobre el manejo de cantidades ingentes de dinero, se dejan llevar por las emociones, y lo demostró. Así que le dieron el Premio Nobel. Lo que decía Kahneman era eso, era que la mayoría del tiempo nos dejamos guiar por un sistema, sobre todo emocional. Para Kahneman, nuestra mente, nuestro pensamiento funciona en base a dos sistemas, uno automático y otro racional. Él insistía que no hay en el cerebro morfológicamente ninguna
estructura, ni ninguna región, ni nada donde esté el pensamiento automático y en otra el pensamiento racional. No es eso. Sino que a la hora de pensar lo podemos hacer utilizando un sistema automático o un sistema racional. Él les llamaba el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1, el automático, es un sistema rápido, es muy rápido. Se trata de, con muy poco esfuerzo, de manera muy rápida, poder responder a un estímulo, tomar una decisión y seguir adelante. Es un sistema, por tanto, gobernado por las emociones. Y es un sistema muy impreciso. En cambio, el sistema 2 es un sistema racional que requiere mucho esfuerzo, requiere un gran esfuerzo, es muy lento, pero es muchísimo más preciso. Como ejemplo del sistema 1 y del sistema 2, Kahneman hace una pregunta. Es una pregunta que os voy a hacer yo ahora y la tenéis que responder. Pero esto va sin mentir ni nada, ¿eh? Yo os hago la pregunta y vosotros pensáis la respuesta y punto. La pregunta que hace Kahneman es la siguiente. Imaginaos que tengo una raqueta y una pelota de tenis. La raqueta más la pelota cuestan 1,10 €. Si la raqueta cuesta 1 € más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? En la mayoría de los casos, cuando no tienes mucho tiempo para pensar, la gente piensa 10 céntimos. La pelota cuesta 10 céntimos. Me imagino que la mayoría de vosotros habréis pensado eso. Pero no es así. Ahí ha actuado el sistema 1. Da una respuesta rápida para pasar a otra cosa. Pero es una respuesta imprecisa. La pelota no cuesta 10 céntimos, la pelota cuesta 5 céntimos. Porque la raqueta cuesta 1 € más que la pelota. Si la pelota cuesta 5 céntimos y la raqueta 1 € más, la raqueta cuesta 1,05 €. Por lo tanto, la suma de los dos sale 1,10. Así funciona el pensamiento automático. El racional nos implica hacer todas estas cuentas. Y para una cosa sin importancia como responder a la pregunta que está haciendo el ponente de hoy, pues pasamos de complicarnos la vida y lo hacemos automático y ya está. Otro ejemplo muy sencillo es el de la conducción. Cuando uno aprende a conducir, al principio tiene que estar pendiente de todo, concentrado con todo, tener en cuenta cada uno de los pasos que da, pensarlo todo bien, que si tengo que pisar el embrague, luego meter la marcha, soltar el embrague despacio, pisar el acelerador, mirar el espejo, los intermitentes. Y es una complicación y a uno no le pueden hablar porque se vuelve loco. Pero con el tiempo vamos automatizando esas tareas y vamos pasando del sistema 2 al sistema 1. Y al final llega un momento en el cual ni siquiera somos conscientes de que vamos conduciendo. Esto me pasaba a mí personalmente cuando iba a estudiar a la facultad. Yo iba en coche todos los días desde mi pueblo, que es Mondragón, en la provincia de Guipúzcoa, que está metido en un valle, hasta Vitoria, que es donde tenía la facultad. Iba en coche y para ir de mi pueblo a Vitoria tenía que pasar por un puerto de montaña. Normalmente a la ida no tenía problemas. Yo iba despejadito, recién levantado y desayunado, sin problemas. Pero a la vuelta, que venía con la cabeza llena de toda la información que me habían dado en clase, más las historias de mis compañeros, más lo que iba pensando que tenía que hacer por la tarde, se me iba la cabeza. Y como iba en el modo automático, no recordaba muchas veces haber pasado el puerto de montaña. Llegaba abajo y no recordaba haber pasado el puerto de montaña. Y aquello tenía unos barrancos de mucho cuidado. Me daba miedo, porque decía, un día me voy por un barranco abajo. Así que lo que hacía era conducir un poquito más rápido de lo que debería para concentrarme. Ahora me doy cuenta de lo que hacía al conducir más rápido es pasar del sistema 1 al sistema 2. Porque cuando te estás jugando la vida, entonces te tomas la cosa con más tranquilidad. Baruch Fischoff fue discípulo de Daniel Kahneman y continuó con esta teoría, con estos conceptos que introdujo Kahneman. Baruch Fischoff, además, introdujo otro concepto distinto, otro concepto nuevo, que era el afecto heurístico o la heurística de los afectos. La heurística de los afectos, según Fischoff, es el proceso mental inconsciente que hacemos en base a las emociones para tomar decisiones o responder a estímulos. Él lo que decía era que es un proceso rápido, el Kahneman diría que es el sistema 1, a través del cual tomamos decisiones gracias a las emociones.
y que eso nos sirve para seguir adelante, pero que incluso nos puede salvar la vida. Por ejemplo, imaginaos que vamos por un bosque y nos encontramos con una fiera salvaje súper amenazante. Si nosotros intentamos tomar una decisión sobre qué hacer en ese momento, basándonos en nuestra razón, deberíamos considerar todas las posibilidades que tenemos y los pros y contras de cada una de esas posibilidades. Deberíamos valorar pros y contras de salir corriendo, pros y contras de subirnos a un árbol, pros y contras de ponernos a gritar para asustar al bicho, pros y contras de hacernos grandes para que no nos ataque, pros y contras de coger una piedra y tirársela, pros y contras de coger un palo para defendernos. Para cuando terminemos de hacer toda esa valoración, si se nos tenía que merendar, se nos ha merendado. ¿Qué hacemos entonces? Inconscientemente, utilizando el sistema 1 o el afecto heurístico, tomamos una decisión instantánea. Y esa decisión depende de las emociones. En este caso, la emoción que nos gobierna es el miedo, que es una de las más potentes. Y tomamos una decisión. Probablemente esa decisión no sea la más acertada. O sí, pero lo importante es que es rápido. A lo mejor acertamos y nos salvamos. O a lo mejor no acertamos y se nos acaba merendando el bicho. Pero por lo menos es rápido. Las emociones no solo nos sirven para tomar decisiones o responder a estímulos. Como os decía antes, hace un ratito, las emociones también nos sirven para fomentar el recuerdo. Decía Eduardo Galeano que la palabra recordar proviene etimológicamente del latín recordis. Recordis tiene dos partes, por un lado re y por otro lado cordis. Re es repetir y cordis es corazón. Eduardo Galeano lo que decía era que recordar es hacer pasar algo dos veces por el corazón, es decir, emocionar. ¿Ok? ¿Y qué emociones podemos emplear? Bueno, podemos emplear todas las emociones que veis en la pantalla. Me imagino que todos habréis visto también esta película. Si no la habéis visto, la recomiendo muchísimo. La película es Inside Out, en español se tradujo como Del revés, y trata sobre las interacciones que se producen entre las emociones básicas que hay en el cerebro y la mente de una niña. Hoy. Está avisando, me estoy quedando sin batería. Bueno, ya estoy terminando, ¿eh? En la mente de una niña. ¿Cuáles son esas emociones? Pues son el miedo, la ira, la alegría, la tristeza y el asco. Algunos psicólogos incluyen también la sorpresa como una de las emociones básicas. Podemos utilizar cualquiera de estas emociones en nuestras presentaciones. La alegría es una de las emociones más comunes y que se emplean en presentaciones porque funciona muy bien. Pero yo siempre digo que contar chistes es para especialistas, gente que se le da bien contar chistes. Si no se te da contar chistes bien, no cuentes chistes en tus presentaciones porque no hay nada más lamentable que una persona que está contando chistes y no sabe, no le funciona. Hay muchísimas más emociones, cualquiera de estas 5, la sorpresa, pero todavía muchas más. Tenemos la anticipación, la ternura, la empatía. Tenemos multitud de de emociones. Pero si yo tuviera que elegir una emoción entre todas, la emoción que yo elegiría sería la pasión. Que la audiencia vea que sientes pasión por lo que estás contando. Y como os digo, ya termino. Os dejo con estas palabras de Maya Angelou. Maya Angelou era una activista y escritora estadounidense y decía esta frase que para mí es súper importante. La gente olvidará lo que dijiste. La gente olvidará lo que hiciste. Pero la gente nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Muchas gracias.